solitario, como si hubiera nacido de sí mismo, destinado de nacer. Caído en su sangre para fundar la imagen del amor. Llegó un hombre a la tierra para unirse a los caminos del temblor, de tempestad y de todos los himnos. Ludwig van Beethoven. El ungido, el emperador de su propio silencio. Situado en la tierra, eligió respirar la naturaleza plena de ser, sentir el aroma de las flores como clamor de los años y el caminar a la luz de la luna, libre de la tristeza por sentir los sonidos del mundo. Pero recibió en cada uno de sus pasos el nombre mudo de las cosas, lo amargo de la despedida infernal y la lejanía de los hombres. Y la naturaleza infinita en su fluir sagrado le concedió el don de la música pura como estigma de una profecía que fuera el advenimiento del espíritu absoluto, la de los pueblos y la serenidad del solitario en alegría. Pero esa naturaleza, hasta del canto de su novena sinfonía, lo alejó de sí mismo, de su música heroica y de su único destino, la vida. Ludwig van Beethoven. Freude, Ludwig van Beethoven. Situado en su temblor, caminó por las calles sin existencia plena e intentó escuchar de una sinfonía con semejante a la exaltación del humano, el poder de vivir, renacer, el proverbio inicial de libertad. Pensó que un Dios verdadero llegaría a la tierra para recoger su música y sus mundos, olvidando su cuerpo, su idea de creación y su incomprensible fatalidad. Su mirada. Ludwig van Beethoven, el ungido, el emperador de su propio silencio, nos conduzca a la vida eterna. Buenas noches, bienvenidos todos y todas. Yo soy María Elena Matadamas. Estamos muy contentos porque hoy iniciamos estos diálogos sin cubrebocas, que son un ciclo de conversaciones en las que semana a semana vamos a tener como invitados a distintos profesionales de la cultura, el arte y las ciencias sociales. Hablo en plural porque en este momento soy la cara visible de un grupo de reporteros, de comunicadores que nos hemos dedicado al periodismo cultural. Nos hemos autonombrado Tierra de Necios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué?
Pareciera una necedad insistir en hacer periodismo cultural cuando se cierran espacios, se cancelan publicaciones y hay un desempleo tremendo en nuestro gremio. Decidimos aprovechar la plataforma de Facebook para generar este proyecto independiente que nos permita comunicar, conversar y conectarnos con otros, con ustedes. Hoy es nuestro estreno y tenemos un padrino de lujo, un director de orquesta de altos vuelos con una importante trayectoria profesional en varios ámbitos, como son la dirección musical, también es compositor, pedagogo, promotor cultural, articulista. En estos días de confinamiento yo lo he visto muy activo, ha escrito ya 6 obras, terminó un nuevo libro, y constantemente a través de su muro de Facebook nos está compartiendo lecturas de poesía alemana contemporánea en traducciones que él mismo hace. Bueno, pues voy a darle la bienvenida al maestro Sergio Ismael Cárdenas Tamés. Él es oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, le damos la bienvenida. Maestro Cárdenas, ¿cómo está? Bienvenido. Es un gusto poder charlar con usted. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues gracias. También quiero agradecer a todos los que están conectados en esta conversación y los invito a participar en esta charla enviándonos sus preguntas y sus dudas, que de eso se trata. Y les comento algo, tenemos una sorpresa. Vamos a tener una trivia para regalar 5 discos, cortesía de nuestro invitado, así que les sugiero que estén muy atentos. Bienvenido, maestro Cárdenas. Querida María, buenas noches. Estoy muy contento, muy emocionado, con una, que dijéramos, actitud, o mejor quizá dicho, con un gran sentimiento de, pues no sé si sea correcto decir beatitud, porque después de tantos meses confinado, pues ahora a través de esta plataforma salgo un poco al mundo, o al menos eso es lo que creo, y eso gracias a ustedes y sus colegas periodistas. Así que aquí estoy listo para lo que gusten. Gracias, maestro. Pues para quienes tienen poca información de usted, a mí me gustaría hacer un breve repaso por su trayectoria, por algunos momentos, y durante la charla estaremos ampliando y abundando en la información. El maestro Sergio Cárdenas se formó en México, Estados Unidos y en Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, en la que tuvo una productiva estancia de 6 años. Él estudió canto, tiene tesitura de barítono, también estudió dirección de orquesta y coros y composición musical. Buena parte de su carrera la ha hecho en el extranjero. Su primer trabajo formal fue a los 24 años como director titular de la Sinfónica de la prestigiada Universidad de Música Mozarteum, y después a través de concursos internacionales obtuvo la titularidad de orquestas como la Sinfónica de Hof en Alemania y la Orquesta Sinfónica de El Cairo, Egipto. Ha sido director huésped de muchísimas orquestas. Mencionaré algunas: Sinfónica de Viena, la Filarmonia Orquesta de Londres, las Filarmónicas de Múnich, Stuttgart, las Sinfónicas de Alemania, Cracovia, Polonia, la Orquesta de Cámara de Lituania, en fin, también de las principales orquestas de México, sin olvidar alrededor de 20 conjuntos corales de este y otros países. No olvidemos que él tuvo una muy destacada presencia, diría, o mejor dicho, desempeño como titular de la Sinfónica Nacional.
con la cual fundó y dirigió festivales de música en Aguascalientes, Oaxaca, realizó muchas giras concertísticas por entidades federativas, hizo grabaciones, difundió la obra de compositores mexicanos, en fin, también fundó y dirigió la Orquesta Filarmónica de Querétaro, que por cierto, creo que está a punto de cumplir 34 años, maestro, ¿no? Sí, el 21 de agosto cumplirá 34 años de que inició actividades, aclarando que inició actividades en 1986 como Filarmónica del Bajío en Guanajuato, antes de trasladarse en 1992 a Querétaro, en donde la sociedad queretana le dio carta de naturalización y la convirtió en Filarmónica de Querétaro. Así es. Bueno, aparte de la Filarmónica de Querétaro, también en 2016 creó la Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, con 16 destacados instrumentistas egresados de la Facultad de Música de la UNAM. No me voy a detener, maestro, en mencionar todas sus giras internacionales por distintos países como Hungría, Austria, España, Estados Unidos, porque si no, no terminamos. Tampoco voy a citar de manera individual sus discos, su discografía, que incluye 7 grabaciones con su música. Usted es autor de más de un centenar de obras para diversas composiciones instrumentales y vocales, ¿no? Tanto sinfónicas como para grupos de cámara. También ha grabado otros 20 discos con música de distintos autores. Tiene 2 libros publicados. 4. ¿Cuántos? 4. 4, ya ve, qué bueno que me corrige, maestro. Tiene entonces 4 libros. Yo tengo aquí registrados Estaciones en la Música y un rap para Mozart. ¿Cuáles son los otros 2, maestro? El otro se llama Una Dimensión No Lineal, que se publicó por la editorial del periódico El Financiero, y luego Amores Idos Inconclusos, editado por el gobierno del estado de Querétaro. Ah, mire. Y el que usted ya menciona, que está en espera de publicación. El que terminó en este confinamiento. Exactamente. Denos la primicia, ¿de qué es, maestro? Pues es un libro que recoge muchas actividades sobre las que he reflexionado a lo largo de quizá la última década más o menos, y que lleva por título La propia manera de oír el mundo. Es decir, uno inevitablemente está influido por el medio en el que ha crecido, el que se ha formado, el que ha nacido, y a través de esas influencias desarrolla una manera de escuchar el mundo. Y como músico, pues uno lo que demuestra es lo que esa música del mundo ha hecho con uno o en uno, y trato de plasmar muchas de esas vivencias o experiencias en estos más de 40 artículos que he escrito para este libro. ¿Y para cuándo estará publicado? Uy, no lo sé todavía. Ahorita estoy, digamos que, atorado porque la oficina del Instituto Nacional de Derecho de Autor sigue cerrada por efectos de la pandemia, ¿no? Y eso no me ha permitido que registre el libro antes de proceder al siguiente paso. Pero confío en que pueda ver su luz este mismo año. Bien. Maestro, pues también ha recibido premios, condecoraciones, reconocimientos de los que usted mismo nos va a hablar más tarde, y también nos hablará de sus actuales actividades. Pero hay 2 aspectos que a mí en lo particular me interesa destacar de su trayectoria, que es su trabajo para difundir la música mexicana de concierto y su labor pedagógica en la formación de nuevos talentos para la música y la dirección de orquesta en nuestro país. Como verán, es muy difícil reunir en unos cuantos minutos 50 años dedicados a la música. Bueno, pues comencemos, maestro, nuestra conversación. Por favor, envíen sus preguntas, sus dudas, acérquense un
un vaso de vino, o sea, una copita, pónganse cómodos porque esta va a ser una charla muy, muy sabrosa. Es una charla que promete mucho por nuestro invitado. Maestro, pareciera que quien se dedica al arte, a la cultura, decide mal, ¿no? El comentario común de la familia, de los amigos, es: te vas a morir de hambre. Es casi como una condena. Lo cierto es que quien dedica su vida a un arte, lo tiene que hacer contra viento y marea. Desde que elige dónde prepararse cuando tiene la vocación, cómo lograr un desarrollo profesional óptimo, y más tarde, cómo tener un trabajo del cual vivir dignamente. A mí me gustaría saber a usted cómo le fue. En alguna entrevista le escuché decir que había comenzado tarde, que comenzó su formación a los 16 años y debió hacerlo a los 6. ¿Cómo fue para usted? ¿Cuál fue el contexto familiar, los factores económicos, culturales y sociales que tuvo que vencer para abrirse camino? Pues mire, yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como ya lo mencionó usted, que por aquellos años, si no mal recuerdo, tendría algo así como 25,000 habitantes. O sea, era un pueblito muy pacífico, quizá diría yo incluso un tanto anodino, no sucedía nada, y desde luego que en términos de cultura y de arte, pues sucedía menos. Sin embargo, por alguna razón, y yo creo que esa razón lo que explica mucho de ese aspecto en mi desarrollo, es que en la familia del lado materno había varios integrantes que tenían una voz privilegiada. Y por aquellos años de mi infancia, tendría yo unos 7 u 8 años si acaso, llegó a Ciudad Victoria un director de coro que procedía de Cuernavaca, Morelos, según nos dijeron, y que pronto se hizo muy famoso porque pues impuso una tremenda disciplina en el coro y el coro logró de repente ser la atracción más importante en términos de arte y cultura en Ciudad Victoria. Y varios de mis familiares, tíos sobre todo, cantaban ahí, y una de las maneras en que mi madre encontraba solaz de sus muchos quehaceres y agobios cotidianos era asistir por la noche a escuchar los ensayos de ese coro. Y a mí me llevaba, yo no me acuerdo yo si me llevaba porque yo se lo pedía o por alguna intuición de ella, no tengo la menor idea, pero yo escuché infinidad de ensayos a esa edad, y de tanto escuchar me aprendí muchísimas obras de oído, ¿no? O sea, incluso algunas obras complejas como esta obra, el famoso Aleluya de Händel, que tiene pasajes polifónicos pues un poco complicados. Y yo a esa edad ya me los había aprendido prácticamente de memoria por el puro oído, estar oyendo los ensayos. Y así distintos coros de ópera y muchos villancicos. Al grado tal que cuando yo tenía 14 años, en el verano de ese año, la que era la directora del coro en nuestra iglesia, se fue a otra ciudad porque su esposo, que era el pastor, también se fue a otra ciudad a ser pastor de otra iglesia, y nosotros ya habíamos tenido una cierta tradición. Yo incluso había entrado a cantar en ese coro de la iglesia a los 12 años y medio, más o menos, a los 13, y ya había cantado justo algunas de las obras que había escuchado de niño, ¿no? Y era una especie de una necesidad que se había creado ahí en ese ambiente. Llegado la época de Navidad de ese año, que fue el año 1965, y no teniendo coro, estando ya todos acostumbrados a que había un concierto navideño por nuestro coro, pues no sé de dónde llegó, pero a mí me llegó la idea de formar con los niños, un coro de niños, pues, y enseñarles villancicos. Y así lo hice. Y armé un grupo, creo que eran como 25 o 30 niños. Yo tendría 14 años en ese entonces. Todos me obedecían, o sea, que ya es una cosa milagrosa en sí mismo. Y yo, claro, pues no sabía gran cosa de música más que de puro oído, pues cualquier cantidad de villancicos, los más famosos villancicos navideños.
Así que pues yo agarraba un grupo y decía, a ver, ustedes van a hacer la primera voz y los de la segunda voz se callen, por favor, y escuchen para que aprendan los de la primera voz, y les enseñaba la primera voz. Y luego ustedes de la primera voz se callen y les voy a enseñar los de la segunda voz, y así ahora los juntamos. Total que armamos todo un programa. Justo hace unos días, una amiga muy querida me escribió que todavía se acordaba con emoción de ese concierto. Dice, te vi como un niño dirigiendo a otros niños villancicos navideños. Claro, yo no tenía... ¿Cómo? Tenía 16 años. 14. 14. Sí. Y yo no tenía, desde luego, ni como propósito de vida, ni la intención, ni la aspiración de llegar a ser director de nada. Pues eso todavía no me pasaba por la cabeza. ¿En qué momento se definió eso, maestro? Pues mire, resulta que cuando terminé la secundaria, o sea, ya tenía yo los 15 años cumplidos, para ese entonces mi familia ya se había trasladado a la Ciudad de México y yo había desarrollado en mí un interés muy genuino, creo, de estudiar teología. Yo aspiraba en ese entonces a ser pastor de una iglesia. Y llegado a la Ciudad de México, me dirigí de inmediato al seminario con la intención de entrar al seminario a estudiar teología. Y pues casi se rieron de mí porque dijeron, oye, espérate, para estudiar aquí teología tienes que tener preparatoria listo, esto es una licenciatura en teología. Y yo, claro que no tenía la preparatoria. Entonces coincidió en que por ese año, creo que 1 o 2 años antes, se había iniciado en ese seminario un departamento de música sacra. Y decidí entonces inscribirme en ese departamento de música sacra. No, insisto, no porque yo quisiera o hubiera querido pues dedicarme a la música, sino pensando que en un futuro el conocer música me serviría o me ayudaría mucho en mis servicios como pastor de una iglesia. Y aproveché para estar inscrito en esa escuela que estaba en Coyoacán, y entonces me inscribí también en la Prepa 6 de la UNAM de Coyoacán, y así por esos 3 años, de 66 al 69, o 70, mejor dicho, 67 al 70, porque en aquellos años el calendario en la Ciudad de México era diferente del de la provincia, entonces empezaba en febrero y terminaba en noviembre en las escuelas. Entonces terminé la preparatoria y terminé el departamento de música sacra, y de ahí pues conseguí una beca del propio seminario para irme pues a seguir estudiando, y la beca era para conseguir una maestría en dirección coral, y fui a un colegio grandioso, el mejor colegio que yo conozco en el mundo para música coral, e incluso para estudiar órgano, este maravilloso instrumento. Debo decir, por ejemplo, para complementar la información, que en ese colegio, en mis tiempos, no sé ahora qué tantos más tengan, pero había, para que los estudiantes estudiaran órgano, había 36 órganos tubulares. Es decir, no tecladitos ahí de estos de sintetizador y cosas por el estilo, sino tubulares, completos con cuando menos 4 o 5 registros y con todos los pedales completos para que uno estudiara. Y aparte, pues 2 órganos ya grandes con más de 50 o 60 registros, en donde uno iba a dar las clases y a tocar los recitales de fin de semestre. Así que estando allá, pues desarrollé una formación realmente grandiosa en la música coral. En ese lapso que estuve ahí, llega uno a conocer prácticamente todo lo más importante del repertorio coral de todas las épocas. O sea, desde el canto gregoriano hasta lo más reciente. De hecho, en mi último año ahí, que ya estaba yo en el estudio de maestría, el director del coro sinfónico me encargó, por ejemplo, unas tareas que ni en sueños se podían lograr aquí en México. Hasta ahorita no se han logrado. Y es que como estudiante de maestría me encargó que yo ensayara durante varias ocasiones obras tan complicadas como La Pasión según San Lucas de Krzysztof Penderecki, que lleva 3 coros y una orquesta gigantesca, o como el Oratorio y la Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo de Olivier Messiaen, que también es igualmente complicada, o la Sinfonía de Salmos de Stravinsky. Todo eso yo lo logré estudiar y ensayar, y el director del coro tenía parte en su iglesia un coro, y una vez me invitó a que fuera yo a ensayar
con su coro, o sea, dirigir el ensayo de un oratorio del suizo Honegger, Arthur Honegger, que era el oratorio del rey David, un oratorio también muy, muy hermoso, ¿no? O sea que a mí la música me fue, que dijéramos, encapsulando, me fue llevando más hacia adentro de sí misma. Y yo no me daba cuenta, yo seguía de alguna manera pensando en que pues me iba a ayudar en mis propósitos, ¿no? Porque a la par, cada vez que yo tenía oportunidad, no eran muchas, por cierto, pues seguía leyendo filosofía y teología y no quitaba de alguna manera el dedo del renglón de ese campo. Pero ¿en qué momento se da la oportunidad de ir a la Universidad de Música Mozarteum de Salzburgo? Justo cuando terminé la maestría ahí en Princeton, la institución que me había becado para estudiar esa maestría había acordado o había programado, mejor dicho, presupuestado 5 años de estudio para que yo hiciera la maestría. Yo la conseguí en 3 años, con honores, y entonces fui con esa institución y les dije, pues ahora, digamos que yo les he ahorrado 2 años de lo que estaba presupuestado, y yo les quiero pedir que me apoyen con 1 año para conocer el mundo musical de Europa. Y para mí, enorme fortuna, aceptaron, y así me fui yo a Europa, becado por 1 año. Y anduve, pues primero llegué a estudiar alemán, a un pueblito cerca de Múnich. De ahí me desplacé y fui un día a hacer audición, examen de admisión al Mozarteum de Salzburgo, y me admitieron en 2 carreras, porque hice audición para 2 carreras, la carrera de canto y la carrera de dirección orquestal. Y ya estando ahí, pues llega un cierto momento en que dije, bueno, ¿y yo a qué le estoy tirando? O sea, no tengo yo otro camino más que la música es la que ha definido pues este rumbo para mí, y así fue que en cierto momento yo tomé conciencia de que el camino pues que trazado para mí era el camino de la música. Maestro, a los 24 años, usted ya era titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Música de Mozarteum. Sí, sí. Es una institución de mucho prestigio. ¿Qué conocimientos y habilidades exige la dirección musical para alcanzar un nivel de excelencia? Bueno, es un cúmulo tremendo por un lado, de información que se debe tener, de técnicas que se deben dominar. Yo debo decir que a lo largo de mis estudios y todos los inicios de mi carrera, tuve enorme fortuna de ser de manera decidida apoyado por todos mis maestros. Y los maestros, como ya dije cuando estaba en Princeton, que me encargaban tareas que a nadie más le habían encargado nunca y que nunca encargaron después de mí a nadie tampoco. Incluso yo fui seleccionado para dirigir lo que se llamaba una lectura tradicional de fin de año de la primera parte del oratorio Mesías de Händel, ahí en Princeton. Y yo fui seleccionado teniendo apenas año y medio de haber llegado ahí al colegio, ¿no? Y pues estaba ahí dirigiendo a más de 450 alumnos, todos cantando el oratorio fantástico. Y así me pasó pues en Salzburgo. De repente los maestros me encargaron pues empezar a dirigir, y todavía durante mi estudio pues dirigí el estreno de un concierto para piano y orquesta, de un concierto español, o sea, algo contemporáneo, dirigí ópera, constantemente invitaba yo a los colegas de la clase de composición a que me pasaran sus obras para pequeños ensambles, y entonces yo montaba las obras de estreno mundial, pues, de cuartetos, octetos, ensambles de cámara diferentes, etcétera, que para mí era una formación absolutamente extraordinaria. O sea, obras desde entonces me dijeron, marcaron para no depender jamás de ninguna grabación, porque claro, ninguna de esas obras estaba grabada. Tenía yo que descubrir lo que tenían de contenido las partituras. Entonces, el director tiene aquí un reto gigantesco, que es y creo que una de las cosas que más he experimentado en mi vida a lo largo de estas décadas, y quizá, bueno, no quisiera ser malentendido en eso, creo que uno de mis logros a título personal es que
cada vez hay menos de mí en mi ejercicio musical y mucho más de la música misma. Es decir, como que efectivamente esta postura que quizá tenga un poco de filosofía oriental, en el sentido del budismo zen, que dice que para llegar a ser hay que dejar de ser, y que es algo que yo le aprendí mucho al gran maestro que tuve, Cheli Vidake. Es un proceso que se dice fácil, pero es muy complicado, sobre todo en un mundo contemporáneo en que muchos exigen que tienes que ser tú, que tu individualidad, que si tu carácter, que si no, tú no sé cuánto, y todo el mundo, o sea, lo he vivido tantísimas veces con los alumnos aquí en la Facultad de Música, por ejemplo, que sus profesores le dicen, no, échale ganas, vas muy bien, no te olvides de ser tú cuando tocas y qué sé yo. Y luego me comentan, yo les digo, bueno, ya fuiste con algún psicólogo, psicoanalista que te dijera, que te ayudara a saber quién eres tú, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y a quién le importa saber quién eres tú. Lo que queremos saber es qué fue lo que la música logró hacer contigo, ¿no? Y de qué manera tienes tú la capacidad para, no imponiéndole nada a la música, logres que la música se manifieste a plenitud. Es decir, no como la versión de uno de la música, ¿no? Sino como la versión de la música por la música misma, en todo caso. Amplíenos un poco su experiencia como alumno de estos dos grandes directores de orquesta del siglo XX, de los más importantes, que Von Karajan y Sevilidak. ¿Cómo fue? ¿Qué le enseñaron ellos que no le enseñó la escuela? Pues hago un poco de historia de mi época cuando estaba en Princeton, por la altísima calidad del coro sinfónico del colegio Westminster, donde yo estudié. Nuestro coro sinfónico con mucha frecuencia estaba cantando en los conciertos de la Filarmónica de Nueva York, de la American Symphony, de la Orquesta de Filadelfia, de la Orquesta de Pittsburgh, de la National Symphony Orchestra de Washington, y constantemente con grandes directores. Ahí canté yo muchas veces, conducido por Leonard Bernstein, por Pierre Boulez, por Lorin Maazel, por James Lofgren, por ¿cómo se llama el otro? Skrobaczewski, no sé cuántos más, incluso por Stokowski. Recuerdo ese concierto con Stokowski, la segunda sinfonía de Mahler. Stokowski tenía ya 92 años dirigiendo la segunda sinfonía de Mahler, que ya de por sí dura 1 hora y media, y yo estaba ahí, cantaba en el coro diciendo, ¿cómo aguanta esta persona ahí 1 hora y media sin tener que ir al baño a esa edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que uno diría que es una cuestión de chistosa, pero no, o sea, nadie sabe lo que dice cuando alguien tiene que utilizar una fuerza tremenda. Yo he llegado a bajar hasta, creo que 3 o no sé cuántos kilos dirigiendo esa sinfonía, porque es mucho el esfuerzo físico que se hace con una obra de tales dimensiones, ¿no? Pues me tocó a mí ese enorme privilegio. Y durante ese año, cada nuevo director que venía, siempre decía yo, este es mejor que el anterior, ¿no? Y el anterior, no, bueno, este se lo lleva veo de calle, y luego venía otro y se llevaba a los otros dos anteriores, y así sucesivamente. Hasta que llego yo a Salzburgo, y un día, en la semana anterior a la Semana Santa del año 74, me entero de que va a haber un ensayo público de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, dirigida por Von Karajan, con la Filarmónica de Berlín tocando en el foso. Bueno, pues yo dije, eso no me lo pierdo por nada del mundo. Y ahí voy yo, con gran ilusión. Bueno, ha sido de las vivencias más espectaculares de mi vida, porque para empezar, empieza el ensayo con Von Karajan, que es un tipo brillantísimo, una memoria privilegiada. Se tenía en la mano izquierda el micrófono y en la derecha la batuta, porque él también era director de escena. Y entonces, durante el ensayo, con el micrófono daba instrucciones que si la luz número 150 estaba 1 metro más adelante o más atrás donde debía estar o que no sé qué. Y yo boquiabierto, porque con la derecha estaba dirigiendo de memoria, desde luego, una obra tan
increíble como maestros cantores, que dura casi 5 horas. Y en eso estaba y corregía la luz y luego decía, trompetas van atrasadas 2 compases, qué sé yo, y todo al mismo tiempo, ¿no? Pero sobre todo, Marilena, con el mínimo de movimiento. Es decir, no estorbaba la ejecución musical de la orquesta, solamente se movía cuando había que transmitir impulsos importantes a la orquesta, porque la orquesta es profesional y la orquesta debe saber lo que tiene que tocar y cómo lo tiene que tocar y cuándo lo tiene que tocar. El director no está ahí para dictar nada, sino para inducir, ¿no?, hacia un punto común, pues, para que confluyan todas las personalidades y sobre todo una orquesta de esa naturaleza como la Filarmónica de Berlín, pues lograr que confluyan todas esas fortísimas personalidades musicales en un solo punto es de las proezas más impresionantes que pueda yo tener memoria. Y Karajan era capaz de lograr eso. Dije, bueno, todos los que viví antes, ninguno le llega a este nivel a von Karajan. Y así a partir de ese momento, los 6 años que estuve en Salzburgo, y ya para entonces eran 5, nunca me perdí ni un solo ensayo, ni ningún concierto de von Karajan. Pero lo hacía sobre todo por otra razón, porque yo sentía la necesidad de entrenar mi oído. Es decir, ¿cómo debe sonar una orquesta? ¿Por qué una orquesta suena así cuando el director hace este movimiento y por qué suena de otra manera cuando no lo hace, ¿no? Es decir, muchos piensan que el movimiento del director no tiene impacto en la orquesta. Y muchos lo dicen porque dicen, es que no puede ser, nadie lo está viendo, ¿no? Lo cual no es cierto. O sea, los músicos de las orquestas desarrollan unos talentos increíbles en ese sentido porque, como se dice pues en el vulgo, están todo el tiempo con un ojo al gato y otro al garabato. Claro, falta saber cuál es el gato y cuál es el garabato, pero ahí están. Maestro, le he oído referirse a que no se trata de aletear o mover los brazos, ¿no? Claro. Y también de que hay quienes dan clases de coreografía, levanta los brazos, haz esto, agáchate, en fin, como dando recetas que nada tienen que ver con el ejercicio musical. En la dirección de orquesta, en la dirección musical, ¿hay una técnica universal y lo que cambian son los estilos o cómo es esto? Bueno, lo que cambia es la diferencia que hay de persona a persona. Eso es inevitable. Y finalmente lo que cada director debe manifestar es lo que la música ha hecho en él o con él, ¿no? Y a partir de ahí, saber cuál es la capacidad que tiene el director para manifestar, o sea, para sacar, para exponer, pues, lo que en su interior la música ha hecho en él. A eso se necesita una técnica. Es decir, hay bases que tienen que ver con cómo comunicar impulsos específicos en la música. Requieren, desde luego, que una formación de muchísimos aspectos, de todos los elementos involucrados en la dirección, que es creo yo, el área más compleja de la música, quizá incluso más compleja que la composición. Digo quizá más compleja porque a la hora de dirigir, al menos en mi caso, siempre ha sido así, yo estoy componiendo lo que estoy dirigiendo. Porque he desmenuzado la pieza hasta su célula más inicial, pues, o primigenia, y a partir de ahí la empiezo a construir otra vez. Entonces, cada vez que dirijo cualquier pieza, así sea la enésima vez que la dirijo, es siempre la primera vez que lo hago. O sea, la música es siempre nueva, como ya lo decía Rilke en uno de sus sonetos. Entonces, hay técnicas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con cómo a través del movimiento gestual, o sea, la gesticulación que uno hace, se transmiten impulsos. Pero no se pueden dar recetas. O sea, muchos dicen, a ver, maestro, ¿usted cómo dirige esto? ¿Lo dirige en 2 o en 1? ¿Cómo? Bueno, yo te puedo decir que lo dirijo en 2 y es como si no te dijera nada. Porque hay como unas 3,000 maneras de dirigir en 2, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo define uno, sino lo define lo que la música misma en sí lleva, ¿no? Uh-huh. Y llegar a ese punto ese es el problema, porque todos hemos crecido, yo mismo crecí en eso, a base de recetas. Y aquí cuando hagas esto tienes que levantar la mano y acá bajarla, ¿no? Y que aquí en este punto debes sonreír o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas son todas cuestiones
periféricas, quizá para las damas que toman café o té a las 5 de la tarde en Polanco o qué sé yo, ¿no? No tiene nada que ver con la música, ¿no? Ahora, sí, lo sé bien que hay gente que vive de eso, que vive de estar dirigiendo para las cámaras y eso. Hace apenas un par de años estaba yo en Europa porque hice una especie de mini gira platicando con diversos colegas que eran maestros de dirección orquestal en distintas escuelas profesionales de música, con miras a configurar un programa de estudios para la licenciatura en dirección orquestal en la Facultad de Música. Algo que finalmente nunca se logró porque, en fin, se desarrollaron otros intereses. Pero me decía uno de estos maestros, que era un húngaro que había sido por muchos años maestro de composición, de dirección orquestal en el Conservatorio Superior de París, y que tiene alumnos que han sido ya logrado titularidad de orquestas importantes en Europa, que una vez asistió a un ensayo de un joven director muy, muy famoso, en la Catedral de Notre Dame, ¿no? Y era, no me acuerdo qué aniversario, va a recordar no sé qué víctimas, y la obra era el Requiem de Berlioz, que es una obra así como muy monumental. Y en cierto momento dice, yo estaba ahí escuchando el ensayo y no daba crédito, no di crédito de lo que escuché porque el director interrumpió y dijo, miren, señores de la orquesta, no sigan mis movimientos, yo tengo que hacer todos esos movimientos porque la televisión me pidió que los hiciera. Pero ustedes toquen como saben, como está escrito ahí, como deben ser tocados. Pero no como yo muevo aquí mis brazos o estoy brincando, qué sé yo, ¿no? Y así es. Una vez estuve en un ensayo en Salzburgo, era la London Symphony Orchestra, justo en la época, unos meses después de que Chiribidaki había pasado como 3 semanas con ellos en Londres, en donde yo también estuve presenciando sus ensayos y conciertos. Y en ese verano, era el verano del 77, la London Symphony fue invitada a Salzburgo a tocar varios conciertos. El primero de ellos fue con Seiji Ozawa, un director muy, muy famoso, un japonés. Famoso, sí, claro. Y entonces empieza el ensayo con la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Y pues no sé cuántos lo ubiquen así, pero Seiji Ozawa le gustaba dar saltos y brincos y no sé cuántas cosas más. Y el concertino, que se había vuelto un aficionado a fondo con toda seriedad de Chelibidake, y que incluso después estudió muchos años con él, en pleno ensayo se para y dicen, ¿saben qué? Mire, señor, yo con usted no necesito ensayar, ¿no? Nos vemos el momento del concierto. Y se largó y se fue, porque no aguantó estar ahí y con esa persona en el podium, dando saltos y no sé qué, cosas que no tenía que ver con lo que estaba pasando musicalmente, ¿no? Ha habido cosas más graves. Llegó una vez un director muy, muy famoso también a Múnich, como un año después de que Chelibidake tomara la dirección de la orquesta, y en el programa estaba la Cuarta Sinfonía de Schumann, que empieza con una entrada en un unísono de la orquesta en forte, sobre la nota La, en un tiempo débil de compás. Y entonces el director haga de cuenta que agarró un bat de béisbol, ¿no? Y hace un movimiento como que dara un batazo, ¿no? Y nadie tocó de la orquesta. Y de repente se hizo un silencio así sepulcral. Porque la orquesta dice, ¿qué está usted haciendo? O sea, eso no tiene nada que ver con la música que vamos a tocar, ¿no? Se canceló el concierto. Y un director muy famoso, ¿no? O sea, son cuestiones complicadas y que muchos lo encubren, Malena, con eso de que es mi interpretación, que es mi carácter, que así lo hago yo, que no sé qué. Y yo digo siempre, bueno, pues es que hay demasiado yo-yo en eso, ¿no? Y el liberarse de este yo-yo en las artes musicales es algo absolutamente esencial. ¿Cómo dejar que la música pueda ser transmitida en toda su integridad? Yo he recurrido con cierta frecuencia a una metáfora, quizá no del todo acertada, pero les he dicho muchas veces a los muchachos, fíjense, nada de cuenta que ustedes son como carteros.
Es decir, el cartero recibe del servicio postal una carta que alguien entregó, y el cartero la tiene que recibir e ir a entregar tal cual, sin cambiarle nada, ningún contenido ni nada, a su destinatario. Y pensemos que podría ser una carta de amor, ¿no? ¿Qué tal el cartero la abre y le agrego, le quito, le pongo, qué sé yo, a esa carta y luego la entrega así? Entonces, una obra musical, si es uno pianista, si es director de orquesta, lo que sea, pues es como un mensaje que lleva ahí una carta, que hay que entregarla sin cambiarle nada de su contenido. Ahora, eso de sin cambiarle nada se dice fácil, Marilena, pero es un problema, pero realmente mayúsculo, porque ya como ya lo decía Mozart, el secreto de la música no está en las notas, sino en lo que está entre las notas, es entre los armónicos que resuenan en el espacio, pues, ¿no? Y resuena nada más en ese momento y no en otro, ¿no? Y ahí es donde está el gran reto de poder ser sensible, intuitivo, liberarse del yoísmo, pues, en ese sentido, dejar que el fenómeno se manifieste en toda su integridad, en toda su fuerza, ¿no? Maestro, ¿y cómo se logra que 80, 100 músicos se unan en uno solo? El director el director musical es líder o director. Pues todo, hay un artículo muy famoso de Elias Canetti, este gran filósofo que vivió muchos años en Suiza y que llegó a entablar cierta amistad con Hermann Scherchen, que era un director famoso también en su época, y escribe sobre el dictador. Creo que así se llama incluso el artículo que escribió Elias Canetti, y habla de esto, ¿no? Ya ha habido dictadores en el podio, como pues quizá uno de los más famosos ha sido Toscanini, ¿no? Que yo con frecuencia me topo aquí con videos que sube la gente o grabaciones de audio que sube la gente de ensayos en donde cuidado, que sea sátrapa es poquito. Le queda chico pues el título a un personaje así. Pero en una orquesta, ¿quién hace la música? ¿El director o los músicos? Es decir, y para que la música pueda ser el músico que está sentado en el atril también, en el nivel que sea bueno, sea malo, el peor de los músicos tendrá su corazoncito artístico. Y si es de mejor calidad, pues habrá mejores resultados. Y querrá siempre, por esa naturaleza, dar lo mejor de sí. ¿Por qué el director lo tiene que reprimir? ¿Por qué el director tiene que imponer criterios que incluso van contra el fenómeno? He conocido casos con Chelevida, que fue nombrado director en Múnich, el que era violista principal de la Filarmónica de Berlín, fue a pedirle que lo aceptara en la orquesta de Múnich porque ya no aguantaba la situación que él consideraba, pues, en muchos sentidos, en muchas ocasiones no idealmente musical, y no quería perderse estas vivencias tan absolutamente extraordinarias que se podían tener en cada minuto de ensayo y de concierto con este maestro, ¿no? Entonces el director debe tener, es lo que decía siempre von Karajan, o sea, desde un punto de vista, digamos, de lo técnico, pues es importante no molestar a la orquesta. Es decir, porque uno parte de la base que están ahí profesionales, ¿no? Que saben lo que están tocando, que es una síncopa, que es un forte, que es un piano, una ligadura, qué sé yo, ¿no? Es decir, no como a veces tienen los directores que tratan o los políticos incluso, que tratan a la ciudadanía como si fueran todos menores de edad, pues, ¿no? Y que entonces les tienen que decir todo lo que tienen que hacer. No es así el caso. Algunos se quejaban, lo he leído también muchas veces de Chelevida, porque decía que hablaba demasiado. Y lo que pasa es que yo lo que siempre viví en sus ensayos es que tenía que dedicar tiempo a explicar todo aquello que los músicos no alcanzaron a aprender en sus estudios, que no es poco, ¿no? Y es lo que yo he comentado en nuestra orquesta en México. En México tenemos un talento gigantesco. Yo me he atrevido a decir en otras ocasiones de que los muchos años que llevo de director fuera de México, la mayoría de ellos en Europa,
me dan a mí la convicción de que en México tenemos más talento musical que en Europa, pero no tenemos ni remotamente las facilidades para que ese talento se desarrolle. Es decir, en Alemania, en la provincia más alejada del mundo, encontrarán todo. Un maestro de música, alguien que les arregle los instrumentos, todos los accesorios, cómo formarse, etcétera. Así sea gente muy humilde. Aquí en México todavía, si no es gente con cierta capacidad económica, no puede desarrollarse. Es decir, a ver, nomás ponemos a pensar, un piano, para que un pianista talentoso, que tenemos muchos en el país, pueda desarrollarse a cabalidad, necesita tener un buen instrumento. Es absolutamente necesario, no por voluntad, porque la Virgen es muy poderosa o Diosito, qué sé yo, no por eso se va a lograr. Pero un buen piano de concierto, Bechstein o Steinway, de esas dimensiones, pues debe tener un precio de actualidad entre 60 y 100 mil o más dólares todavía, ¿no? ¿Cuánta gente puede comprar eso? De hecho, nuestras escuelas de música no todas tienen los suficientes instrumentos para eso, ¿no? O sea, sigue siendo un problema de alguna manera de, no sé, llamarles de clase social o de élite, el estudio de la música como tal. Yo me siento más que afortunado porque viniendo de estratos de una economía realmente muy humilde o muy limitada, que en parte por eso no me permitió a mí empezar los estudios de música cuando debía haberlos empezado, pues me siento afortunado porque claro, he tenido que sacrificar muchas cosas. Durante más de 6 o 7 años, por ejemplo, el tiempo en Princeton y luego los primeros 3 años en Salzburgo, no tuve un solo día de vacaciones. He tenido que recuperar el tiempo perdido. Entonces, no había manera de dedicarle tiempo a ninguna otra cosa más que estudie y estudie música, ¿no? Y solamente si llega. Entonces, el director, volviendo a la pregunta, tiene que encontrar mecanismos para poder inducir. Quizá, Karajan a veces decía lo mismo, quizá seducir a la orquesta en una dirección, darle un cierto sentido para que ese grupo de 100 personalidades, con mucha frecuencia todas muy fuertes, ¿no? Y finalmente artistas, confluyen en un punto. Y eso es lo que va a darle fuerza al ejercicio musical. De otra manera se escucha todo aquello disperso, ¿no? Y tocar por tocar, pues no, en mi opinión no lo justifica, aunque muchos pues digan que con eso se contentan, pues. Maestro, pues quedan muchas preguntas de mi parte, pero a mí me gustaría mencionar, aquí le envían muchos saludos, hay tenemos ahorita conectados 80 personas, ¿no? Le mandan saludos siameses Company Lara, Nancy Rodríguez, María Lucrecia Torres, Elvira García, Juan Solís, y hay preguntas, muchas preguntas aquí para que le hacen a usted. Esto lo vamos a retomar en la parte final. Se nos está yendo el tiempo muy rápido porque está siendo muy rica esta conversación con usted. Y me gustaría que habláramos, o sea, usted lo acaba de decir, se pierde talento por falta de facilidades para estudiar, por falta de escuelas, por falta de maestros capacitados. Pero de pronto también me pregunto, ¿qué tal si estuvieran todos esos recursos? ¿Y cuál es el mercado, por llamarlo, laboral que hay en la música en México? O sea, ¿qué pasa también con las orquestas en México? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan para lograr su continuidad? Creo que va vinculado todo, la formación con la posibilidad de un desarrollo laboral, profesional. Sí, es una pregunta extremadamente interesante, importante, sobre todo en esta época de tantas limitaciones. Mi postura inicial es la siguiente. Primero hay que demostrar que uno tiene la calidad para hacer las cosas.
en una conversación reciente con los muchachos del Consortium Sonorus, decía, muchachos, a ver, yo creo que no hemos alcanzado todavía a entender la dimensión de lo que es ser profesional. En mi opinión, ser profesional no se limita al hecho de que alguien recibe dinero por hacer algo. En mi opinión, ser profesional es que se trate de alguien que sabe lo que tiene que hacer y que tiene esa capacidad para responder en esa dimensión de saber hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces, digo, podemos pensar, yo no creo que ninguno de ustedes, les digo, contrate a un, no sé, a un pintor que vaya a pintar las paredes de su casa y deje las paredes todas chorreadas, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo en conciertos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, o en el país en general, conciertos realmente lamentables? O sea, con orquestas que X razón, sean justas o injustas, son conciertos que no deberían suceder, ¿no? Pero entonces no hemos desarrollado a manera plena esa conciencia. Yo he comentado muchas veces y claro, pues me gano quizá por ello algunos enemigos, pero mi experiencia, sobre todo en Alemania, y vuelvo mucho a Alemania porque es donde más he trabajado, Sí. es que llega uno al primer ensayo de Alemania y de ahí cada ensayo siempre es mejor y mejor y mejor, incluso los conciertos. Y si son 2 o más conciertos en el mismo programa, los conciertos se van superando cada vez más. Sí. En México, por lo general, como tenemos una enorme capacidad, dijéramos, de improvisación, o quizá sería correcto decirles de salir del paso, ¿no? El primer ensayo es siempre el mejor. Y difícilmente pasa de ese nivel en los siguientes ensayos. Se requiere hacer un enorme esfuerzo para que eso suceda. Y en gran parte porque de repente se pierde el interés en las obras, porque ya lograron tocarla en el primer ensayo. Y es muy difícil. O sea, yo recuerdo que una vez que me invitaron para dirigir la FUNAM y finalmente tuve que cancelar porque había yo pedido que fueran 5 ensayos para montar la 7ª Sinfonía de Bruckner. Y finalmente se negaron a ello. Y entonces yo dije, no, pues mira, vamos a dejarlo otra ocasión para cuando se puedan tener los ensayos. Y luego me enteré que ya habían contratado a otra persona y que hizo en 3 ensayos todo, ¿no? Y dijeron, ya ven, o sea, Cárdenas, ¿cómo se le ocurría pedir 5 ensayos y lo hicimos con 3, ¿no? Y claro, pues el asunto de tocar un concierto como si fuera una cuestión estadística, toqué todas las notas, no importa si estaban afinadas, si estaba el fraseo correcto, si era el tempo correcto, si era la direccionalidad correcta, en fin, tantísimos elementos. No, eso no importa, ¿no? Yo cumplí, salí del paso del asunto, ¿no? Y ese es parte del problema. Yo he demostrado, y hay documentos, pues, audiovisuales de ello, en 2 ocasiones, en una ciudad tan mimada por las grandes orquestas del mundo como es Berlín, he demostrado el altísimo nivel que se puede alcanzar con jóvenes que se comprometen, que asumen su responsabilidad personal, que nadie les impuso para manifestarse en los foros más demandantes, en el altísimo nivel, no que el foro demanda, sino que el ejercicio musical demanda. Y presentarse ahí a tocar obras de Prokofiev y de Brahms y de Beethoven y de Wizard y de Revueltas y lograr hasta 30 minutos de aplauso del público es una proeza que no se logra todos los días. Y es una prueba fehaciente del altísimo nivel que se puede alcanzar. Pero una golondrina no hace verano. O sea, eso se logró porque se estuvo trabajando arduamente, en promedio más o menos 1 mes para cada uno de esos conciertos. Y ahí se acabó todo. ¿Cómo puede ser que se esté contento con eso? ¿Cómo que de qué sirvió llegar a esos niveles tan altos? O sea, si no se vuelve una constante en nuestras vidas, y no porque tenga uno aquí no sé, la fantochería de mostrar que uno es muy bueno, sino porque uno tiene una conciencia ética de que eso es lo que el ejercicio musical demanda.
¿Qué es la ética musical, maestro? Pues aquí la ética tiene que ver con esa confrontación entre hacer el bien o hacer el mal. Y la pregunta que nos lleva a la ética es cómo debo vivir en el bien o vivir en el mal, ¿no? La moral es lo que tiene que ver con, digamos, los reglamentos de la ética, ¿no? Se prohíbe hacer esto, se permite hacer lo otro, etcétera, ¿no? Pero la integridad tiene que ver con esto. O sea, ¿cómo hacemos para que las cosas se hagan bien? No para que se dé la finta de que se hicieron bien. O sea, hacer como que se hacen, ¿no? Y Pantalla. pues sí, eso es una pantalla que claro, a veces está relacionada con otros problemas. Tenemos Orquesta de México, les pagan una miseria total, ¿no? De salarios o de honorarios, ¿no? Sin ningún tipo de prestaciones, como si fueran ciudadanos de tercera o cuarta. Otras, muy pocas, afortunadas, que tienen buenos salarios o buenos honorarios, ¿no? Pero estamos aquí en una situación en donde yo creo que lo que tiene que cuestionarse uno es eso. ¿Qué función tenemos que cumplir uno con uno mismo ante el fenómeno musical? Y se es respetuoso ante eso, se tiene esa urgencia interior de manifestarse siempre en la veracidad del fenómeno musical, o nomás la pura pantalla, hacer ahí como que uno sale siempre con sus mejores trajes de noche y sus luces y hace sus movimientos y el cabello todo se despeina y qué sé yo, y uno escucha eso sin ver nada y resulta que es un vacío total, pues, ¿no? Porque todo se ha vuelto muy visual, ¿no? Conozco gente que dice, ya viste cómo el director es tan bueno, mira cómo se mueve, ¿no? Y digo, ¿eso qué? O sea, ¿qué tiene que ver ese asunto, no? O sea, Maestro, ajá. Maestro, tenemos una deformación perdón. auditiva Sí, y espiritual para no poder captar esas cosas. Sí, claro. perdón, Mariana. Esta forma de pensar de usted eh, no ha gustado mucho, le ha acarreado problemas, y lo comento porque, bueno, de la Orquesta Sinfónica Nacional tuvo que salir. Después tuvo que salir de la Filarmónica de Querétaro. Y ahorita sé que tiene también algunos conflictos con la UNAM. ¿Qué pasa, maestro? Como que los administradores de la cultura, por ahí tienen algunas diferencias o son diferencias de qué orden, artísticas. Bueno, yo creo que sí hay un problema endémico en el país que sigue vigente, en mi opinión. Lo vemos en estos días en el caso de Lozoya y demás, ¿no? Es un problema de castas, o similar al problema de castas, ¿no? En la música se ha dado mucho eso, en donde desde luego se acepta sin poner ningún reparo a gente que viene ya a estratos sociales altos como gente que merece estar en esos buenos puestos, ¿no? Si son millonarios, pues con mayor razón, ¿no? Si aparte son güeritos, ojos azules, pues entonces ya menos se cuestiona. Si pertenecen a un clan X, pues también están aceptados. Pero en México los mexicanos tenemos muchas ventajas, lo vemos en las orquestas, pues está la FUNAM, está la Orquesta de la Ópera, está la de Aguascalientes, Jalapa, qué sé yo, en donde de entrada, pues desde hace décadas han decidido que no aceptan ningún mexicano como director. Bueno, entonces, ¿por qué no se traen toda una orquesta de otro país, ¿no? Y que la pague el pueblo de México? ¿Y por qué no cambian a su gerente, que traigan un gerente de Francia o de Alemania o qué sé yo? Y así lo que sea, pues, ¿no? ¿A qué estamos jugando? Pero el hecho real es que ninguna de esas orquestas, ahí está el caso de la FUNAM, en 30 años o más de tener puros directores extranjeros, no ha mejorado un ápice. Y yo sé que esto les duele a muchos, pero pues ni modo, lo tengo que decir, ¿no? Estas son las cosas que no gustan. Y claro, no gustan porque yo no pertenezco a esas castas. Tampoco me interesa pertenecer a ellas. Mi compromiso es un compromiso de veracidad y así quisiera pues ser recordado como un postulante veraz, ¿no? De veracidad ante el fenómeno musical, de estar manteniendo una integridad
contra viento y marea ante estos ejercicios. Eso fue parte del problema que tuve cuando estuve en el Cairo. Cuando yo llegué al Cairo con la Sinfónica del Cairo, de repente descubro que todo lo que es el IMBA del Cairo está en manos de puros generales del ejército, que en ese momento pues era un país más aún pues militarizado, era la época de Hosni Mubarak y demás, ¿no? Y entonces el director general de la institución de cultura era un general del ejército y 23 otros directores eran todos generales del ejército. Y entonces llamaba el general tal, le habla el general de división, no sé qué tal, quiero que mi hija toque como solista. Le dijo, oiga, yo tengo que escuchar, ¿cómo? Ah, no, si no lo estoy preguntando, es que yo quiero que mi hija toque como solista con la Orquesta del Cairo. Dije, no, pues si yo no la escucho y estoy de acuerdo con eso artísticamente, no la voy a programar. Bueno, fueron problemas pues muy absurdos en ese sentido, porque ¿para qué quieren entonces un director artístico? Quieren tener no sé, un títere ahí que haga lo que se les ocurre pues en ese momento, ¿no? Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿En la música tiene cabida la ideología política? Pues la música no lo permite como tal. Es decir, no podemos decir que hay un acorde de do mayor que es comunista y uno de fa mayor que es capitalista. Entonces, no se puede, o que es, qué sé yo, perredista y el acorde de, no sé, fu mayor es del partido que no le gusta y qué sé yo, ¿no? Eso no sucede. Sí es un hecho que en la historia se ha dado casos de que la música es manipulada, hasta el caso más famoso de Hitler, que manipula la música de Wagner, y que porque él leyó que alguna vez en su juventud Wagner había escrito algo contra los judíos, entonces ya eso se acoplaba con su ideología de Hitler y ya la definió como una música antisemita. Y de hecho hoy en día, todavía en Israel, por ejemplo, la música de Wagner está prohibida, porque toda la gente se acuerda de que era la música que utilizaba Hitler como en la rúbrica musical cada vez que iba a anunciar algo por la radio. Entonces empezaba a tocarse, qué sé yo, la Abertura Tannhäuser o alguna de estas obras famosas de Wagner, y ya todo el mundo sabía que es que Hitler iba a hablar, ¿no? Iba a comunicar ahí todas sus maravillas nazis, pues, ¿no? Y así, pues, ha habido mucha manipulación en ese sentido en varias partes del mundo, y aquí en México, pues yo he vivido mucho el asunto recuerdo cuando estaba en Guanajuato con la Filarmónica del Bajío, pues nosotros íbamos a muchos municipios. Creo que visitamos de los 46 municipios de Guanajuato, visitamos como 28 más o menos. Y era siempre un problema con los presidentes municipales porque había que negociar con ellos, pues los costos y el traslado y esas cosas, que además eran pues, realmente simbólicos esos costos. Pero el presidente municipal invariablemente en todos los municipios exigía que se incluyera el guapango de Moncayo. Y digo, oiga, pero esa no es la función de la música, no es la función de una orquesta, es una institución cultural. O sea, podemos tocar el guapango, claro, pero no es eso, pues, de lo que se trata. Es como decir, a ver, en lugar de dar las clases de literatura a los niños en la primaria, vamos a llevarlas a Polo Polo, porque así van a estar más divertidos, ¿no? Con todos sus albures y demás cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahí en ese caso, el presidente municipal en turno, lo único que está reflejando es su absoluta ignorancia y su nivel tan paupérrimo de cultura que quiere imponerle a todo mundo en la población. Y eso es lo que ha pasado. O sea, normalmente los funcionarios que disponen de los presupuestos de la cultura, hablan de, no sé, de ciertos criterios pseudo estéticos o artísticos, que no son otra cosa que el tratar de imponer un criterio o manifestar su pobreza artística, musical, cultural en general, y con ello imponer eso a toda la gente que depende de ellos, pues, ¿no? Ahí sí sigue vigente hoy en día, en mayor o menor proporción, en todos lados, ¿no? Y yo por eso agradecí mucho la presencia, por ejemplo, mi presencia en Guanajuato y Querétaro, porque en esas etapas, pues, los gobernadores en turno, el licenciado Corrales Ayala en Guanajuato y el gobernador Enrique Burgos en Querétaro, me dieron todo su apoyo
con una condición de que fuera siempre una aplicación real de política cultural como tal, y no de entretenimiento, ¿no? Entonces sí se necesita decisión política. Siempre, siempre, y sobre todo si está uno, pues, utilizando de alguna manera recursos públicos, es inevitable, María Elena, ¿no? Pero va a depender de la capacidad y del nivel cultural que tenga la autoridad, dijéramos, ¿no? Puede ser que es una autoridad que nada más le gusten los danzones, ¿no? O que nada más le gusten los guapangos, o qué sé yo, ¿no? Y entonces va a querer imponer eso a todas horas y en todos lados, ¿no? Porque ¿Una orquesta puede vivir sin subvención? ¿Puede existir? no conozco ninguna en el mundo que lo pueda hacer. Sí hay orquestas que sí logran, dijéramos, un cierto alto porcentaje de lo que necesitan para subsistir por sus propios medios. La Filarmónica de Berlín, por ejemplo, que es una especie cooperativa, debe ejercer al año algo así como unos 43 o 44 millones de euros, que son, qué sé yo, casi 900 millones de pesos, ¿no? Pero de ese dinero que requiere para subsistir, la autoridad, que es la ciudad de Berlín, le da, creo que ni siquiera el 50%, un poco menos del 50%. Y el resto lo tiene que conseguir la orquesta por sí mismo. Estás hablando que la orquesta debe conseguir por sus propias acciones alrededor de 400 millones de pesos. Y lo logran. Es decir, vendiendo conciertos y las entradas que están siempre llenas a los conciertos, grabaciones, etcétera, ¿no? Y claro, también tiene enorme fortuna de que por ser una orquesta realmente grandiosa, pues tienen patrocinadores de esa estatura, ¿no? Y eso los ayuda. Por ejemplo, el Deutsche Bank, en tiempos de Simon Rattle, supongo que seguirá más o menos igual, les da un apoyo de 2 millones de euros al año, o sea, estamos hablando de 4,000 millones de pesos. Digo, ¿de qué? De 40 millones de pesos, perdón, para los programas, eminentemente para los programas educativos de la orquesta. Así pues es maravilloso, y Rattle hizo programas realmente grandiosos con toda la juventud de los suburbios de Berlín, donde hay mucho turco y árabe y mucha población juvenil inmigrante. Pues Rattle tuvo una visión gigantesca y muy exitosa. Pero claro, él contaba con ese apoyo de 40 millones de pesos, nada más para eso, ¿no? En México no tenemos nada que se le asemeje a esa situación, ¿no? Maestro, le propongo que antes de pasar a las preguntas que han enviado quienes siguen esta conversación, hablemos de composición. Sí. De su obra. Usted es autor de más de 100 obras. Si nos habla un poco de qué emoción, qué sentimiento lo lleva a componer, acerca de estas composiciones vocales en las que musicaliza textos de náhuatl, textos de los profetas bíblicos, de Octavio, también de poetas como Paz, como Rilke, García Lorca. Pues yo lo que creo es que aquí hay una situación que tiene que ver mucho con, vuelve a lo mismo, con eso de liberarse de uno mismo. Es decir, para mí el momento más difícil de una composición musical es el inicio, porque a veces requiere mucho tiempo para descubrir cómo debe sonar esa energía que quiere salir de mí. O sea, son procesos que se van gestando en el espíritu de uno, van encaminados en cierta dirección, y me lleva tiempo tratar de descubrirlos, por dónde van y cuál es el tipo de estilo que están exigiendo, si exigen una configuración aleatoria, una configuración más contrapuntística, más contemporánea, o digamos más pues disonante o cosas por el estilo. Pues es un proceso largo para mí. Pero una vez que llego a ese punto, una vez que ya sé cómo debe sonar el primer acorde o lo primero que suena de la pieza, a partir de ahí ya no sé más.
Es decir, ya es la obra misma. Un sonido me lleva al otro y al otro y al otro, y llega un momento en que de repente, ya acabé, ¿no? Y son 40 páginas, o son 3, o qué sé yo, ¿no? Me pasó eso de manera muy notoria cuando estuve en Banff. Es un centro de las artes en Canadá. Estuve 2 ocasiones como artista en residencia, y ahí hay unas cabañitas que le asignan a los residencia, y yo tenía una cabaña como compositor. Entonces ahí me encerraba. Una cabaña totalmente equipada con cocineta y baño y piano y todo, ¿no? Y empezaba yo a componer, y de repente cuando me daba cuenta, ya cuando llegaba el final de la pieza habían pasado 20, 25 horas, y yo no lo había notado, ¿no? Y una vez recuerdo que llegué a las 7 de la mañana a desayunar, y me encuentro a los colegas y dice, ¿qué te pasa? ¿Te ves como muy desvelado? Le dije, pues desde la otra noche que no duermo, estaba yo componiendo. ¿Pero cómo puedes hacer? Le dije, pues no sé, yo tampoco lo sé. Hay una cuestión ahí, no sé, energética que me lleva para eso, pero lo que me lleva a mí es el sonido mismo. Un sonido me lleva al otro y al otro y al otro. Yo nunca sé qué es lo que va a seguir. De hecho, ya desistí de ello, pero en otras ocasiones lo que hacía, que luego le recomendaban a uno como estudiante, pues haz un plan de composición, y que aquí vas a hacer esto. Bueno, empecé hace muchos años con eso y nunca lo logré. Entonces desistí, dije, no, mi camino no va por ahí. O sea, descubro un sonido, o sea, cómo está configurado, si es un acorde de esas características, o es no sé, un golpe de percusión o lo que sea. Y ya con eso, ya se me indicó a mí la pauta, y de ahí ya me sigo solo, es decir, obedeciendo al sonido. Y eso me lleva a mí a componer. Sí, cuando se habla de música de concierto, siempre se piensa en Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, ¿no? Verdi, pero incluso si hiciéramos ahorita un sondeo entre quienes nos están siguiendo para conocer qué compositores mexicanos de música de concierto conocen, es probable que además de Moncayo, que usted acaba de citar, mencionaría Revueltas, Ponce y nada más. ¿Qué pasa con la obra de nuestros compositores? ¿Por qué no está en las programaciones de las orquestas? Pues yo creo que es en parte lo mismo que dije. Hay un cierto desprecio desde estas castas, de alguna manera, a lo nacional. Mire, hace ya, ¿cuándo fue? En abril del año pasado, el 4 de abril del año pasado, como presidente que soy de Música de Concierto de México, que agrupa a muchos compositores de música de concierto, o sea, la clásica pues del país. Es una sociedad fundada por Manuel Enríquez. Tiene entre sus miembros a Manuel de Elías, hasta Manuel Esperón, en fin, gente de esa dimensión. Presenté un proyecto a la Secretaría de Cultura, tomando en cuenta la precariedad en que se encuentran las orquestas de México, y que esa precariedad, que significa en este caso y eso yo lo sé porque he sido titular de orquesta en México, que las orquestas de México raras veces les otorgan un presupuesto para que sea aplicado como partida a la renta de materiales de música mexicana de concierto, porque todo tiene que ser rentado. Y sin embargo, sí, muchas orquestas rentan pues obras de Mahler y de otros compositores. Por ejemplo, el año pasado, hace menos de un año, pedí cotización en la agencia que representa las obras de Mahler en Nueva York. Quería presentar con Consortium Sonoros una versión de cámara que tengo de la Cuarta Sinfonía de Mahler, y me cobraban $3,500. Wow. Y dije, bueno, yo no puedo pagar eso como derechos de autor, pues, y derechos de ejecución. En la sociedad donde yo soy presidente desde hace ya 13 años, nos esforzamos por difundir la música de compositores mexicanos, y que la música, y que ese ejercicio de esa manera de tocar la música también les reditúe a los compositores. Porque finalmente cada vez que se toca una obra de esos compositores, sea Enríquez o Revueltas o de Elías o quien sea, quien la toca está ganando con esos compositores.
Una vez me habló un colega que le habían invitado para hacer un concierto didáctico en Jalisco, en Guadalajara, y entonces quería incluir mi rap para Mozart, pero me pedía que se lo proporcionáramos gratis. Le digo, bueno, a ver, yo voy a autorizar que te lo den gratis si tú me compruebas que tú no vas a cobrar por hacerlo, que ninguno de los músicos de orquesta va a cobrar por tocar, que tampoco va a cobrar el que prende la luz y el que barre el piso y el que recoge los boletos en taquilla. Nadie va a cobrar ni un centavo. Si eso me lo garantizas, te doy la música gratis. Ah, no, pero ¿cómo crees que no sé qué? Te estoy difundiendo tu música. Me dicen, sí, pero tú estás lucrando con eso. Y estás lucrando a costa mía con eso, ¿no? ¿Con qué derecho puedes decidir que tú sí mereces cobrar por tocar esta música y el compositor, gracias al cual estás cobrando, no merece nada, ¿no? Entonces yo presenté una propuesta a la Secretaría de Cultura. ¿En qué consistía esa propuesta? La propuesta es que se establezca un fondo. Propuse incluso que pudiera ser a través del FONCA, del FONCA, para que las orquestas anualmente presentaran un proyecto de trabajo, incluyendo a lo largo del año X número de obras, ¿no?, de compositores mexicanos, estuvieran o no inscritos en nuestra sociedad, porque hay muchos que no lo están, pues, y que de esa manera el FONCA o la Secretaría de Cultura aportara ese dinero a través de la orquesta para que la orquesta pagara la renta, porque las orquestas por lo general casi no tienen o tienen muy poco dinero para este tipo de ejercicio presupuestal. Bueno, pues yo creo que es tan grande el desprecio, María Elena, hacia los compositores mexicanos de música de concierto, que hasta la fecha, o sea, el 4 de abril del año pasado, hasta ese momento, no hemos recibido siquiera una respuesta de la Secretaría de Cultura. O sea, la música de los compositores mexicanos de música de concierto a la cultura oficial del país no le importa. ¿O cómo cree usted que debo entender eso? Estima más o menos qué porcentaje de música o de obras de compositores mexicanos nunca se toca una sola vez, no se estrena. Pues no lo sé. Mire, en nuestro catálogo en música de concierto de México tenemos más de 850 obras registradas. Claro, hay música para grupos de cámara, para tríos, cuartetos, etcétera, grupos para obra solista, para orquesta de cámara, para orquesta sinfónica, para orquesta con coro, en fin, muchas combinaciones diferentes, pero son más de 850 obras. Y de esas 850, por lo general se vienen rentando, que serán las mismas, vamos a decir, 25, 30 al año. Siempre las mismas. En parte porque también los directores son un poco flojos, no quieren estudiar obras nuevas, no saben deletrear, no saben analizar partituras, y entonces se van a lo seguro, lo que ya se tocó y que ya alguien más les dijo cómo debe hacerse, porque por sí mismos no saben hacerlo, pues. O no tengo yo otra explicación para eso. A lo mejor estoy equivocado. Ojalá lo esté. Pero son muy pocas las obras. Cuando yo estaba en Querétaro, por ejemplo, invariablemente en cada concierto incluía una obra mexicana. A veces de estreno mundial también, ¿no? Y eso, pues hacíamos ahí malabares con el patronato, que por fortuna me apoyó en ese criterio y siempre, pues, incluíamos obras mexicanas. Cuando fuimos a Oaxaca hicimos conciertos, o sea, en los festivales de Oaxaca con pura música mexicana. Incluso le encargamos obra a Leonardo Velázquez, un compositor oaxaqueño, y así sucesivamente. Pero esto yo lo he hecho quizá por el hecho de que yo mismo soy compositor, pero no creo que todos los colegas directores tengan pues una conciencia, un sentido de responsabilidad histórica, ética, cultural ante estas manifestaciones que son esenciales, porque estos compositores, todos ellos, de una u otra manera, muestran la manera en que están oyendo el mundo de México. Y ese es el patrimonio más importante. Pero no les importa. Y sobre todo, por lo visto hasta ahorita, a las autoridades de cultura de este país no les ha importado. Al menos no de abril a la fecha. De abril del año pasado a la fecha. Maestro, fíjese que este tema se conecta precisamente con una
una pregunta que le hace Nancy Rodríguez sobre su labor al frente de compositores de música mexicana de concierto. Justamente pregunta ella, ¿qué cree que hace falta? Que si hay sensibilidad por parte de las autoridades culturales. No, yo creo que lo que hace falta es que las actividades culturales asuman su responsabilidad en tanto que es una responsabilidad política cultural, o sea, no de entretenimiento, porque está manifestando que lo que quieren que se toque siempre es el guapango de Moncayo o cosas similares, pues, ¿no? Como diciendo, esa es la única música mexicana que vale, lo demás no vale, ¿no? Pero lo que la música mexicana de concierto necesita es que se toque. Es decir, por ejemplo, ya usted seguramente fue testigo de varios de los festivales de Oaxaca. Así es. La Sinfónica Nacional y después con Querétaro. Recuerdo, en Oaxaca hicimos una vez, en la época de la Sinfónica Nacional, un festival de pura música mexicana, que incluyó estreno mundial de una obra de Alcaraz, el concierto para piano de Alicia Urreta, sí, una obra muy compleja que ella misma tocó el piano, ¿no? Y obras de esa dimensión. El Teatro de Alcalá, usted recordará, estaba atascado a reventar. Y la gente fascinada, ¿no? Y todo el mundo estuvo disfrutando eso, y muchas obras, así como otras de Mozart y Tchaikovsky, que nunca habían escuchado en su vida tampoco. O sea, casi toda la música era moderna, digamos, para ellos, o de nueva audición. Pero ¿qué pasaba? Que había una voluntad ahí de conocer esas manifestaciones. Es decir, una apertura, pues, una apertura auditiva, que además tenía otra ventaja, en mi opinión. No era una apertura auditiva prejuiciada. Y eso lo daba esa necesidad natural que, por cierto, no he vuelto a ver en otras partes del planeta, como en esos años en Oaxaca, que manifestaba este público maravilloso una tremenda necesidad personal de tener la música en vivo cerca de sí, ¿no? Esa era la gran maravilla misteriosa, ¿no? y afortunada de esos festivales grandiosos de la Sinfónica Nacional en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Sí. Maestro, voy a empezar a leerle, a plantearle las preguntas que envían los seguidores de esta conversación y que son de diversos temas. Dice Siameses Company Lara Guerrero. Saludos, por cierto. Gracias. Dice, ¿cómo ha afectado la pandemia la creación de Sergio Cárdenas? ¿Ha cambiado su ánimo musical? ¿Esta nueva y terrible experiencia de contingencia le ha aportado algo? Saludos siameses. Gracias por la pregunta. Yo debo decir que he sido casi siempre una persona, dijéramos, solitaria. O sea, disfruto enormemente mi soledad. O sea, no porque sea yo un ermitaño por naturaleza, pues tampoco. También socializo muchas veces. Pero en ese sentido, la pandemia no fue un golpe tan fuerte porque yo he estado acostumbrado a pasar mucho tiempo solo. Es decir, el estudio de partituras se hace en soledad, la composición musical se hace en soledad, así que pues no hay ninguna novedad. Y para mí yo creo que quizá sea correcto decirlo o no lo sé, afortunada de alguna manera esta experiencia porque me permitió escribir en ese tiempo 7 obras, ¿no? Y no son obras de 2 minutos, como lo presumen algunos compositores que están ahí 10 meses componiendo y salen con una obra de 2 minutos y después, pues, ¿qué tomadura de pelo es eso, no? No, hay obras de 25 minutos que tienen 14, 10, así, diferentes duraciones aproximadas, porque pues no lo sé hasta que se toquen, pero no, la situación del confinamiento a mí me ha venido muy bien. Yo la he apreciado y no me he quejado. Para mí ha sido un periodo afortunadamente muy constructivo. Bien. Maestro, voy a interrumpir un poquito las preguntas para recordar que tenemos una trivia. Y bueno, ahorita le voy a poner las preguntas en pantalla.
Las preguntas son, mencione los nombres de 2 orquestas fundadas por Sergio Cárdenas y el nombre de 2 obras de su autoría. Las preguntas les pediríamos que las envíen por mensaje directo a Tierra de Necios y se elegirán las 5 primeras personas que acierten ambas respuestas y los daremos a conocer a través de la misma cuenta de Facebook. Bien. A ver. Verónica Flores Aguilar, ex periodista, directora de una agencia literaria, autora de un libro de Eduardo Mata, otro gran director de orquesta mexicano, comenta, Eduardo Mata mandó abrir las puertas de Santa Prisca, negándose a ofrecer un concierto privado para unos cuantos. Es una postura política. Le manda felicidades. Gracias. Hay una anécdota muy bonita, Marilena, de la época de Eduardo en la Filarmónica de la UNAM, que si no mal recuerdo coincidió con la época del 68. Yo no estaba ahí, me contaron que en un momento dado había un concierto, creo que en la Facultad de Filosofía, dirigido por Eduardo, con obras de Beethoven. Y entonces estaba a punto de iniciar el concierto y llegó el comité de huelga y quiso hacer un mitin ahí porque el teatro, la lectura estaba lleno. Y entonces quiso detener el concierto para que hiciera un mitin ahí por no sé qué propósitos. Y la gente empezó a gritar, Beethoven, 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 y no pararon hasta que se fueron, ¿no? Y nadie les dijo que hicieran eso, pues, ¿no? O sea, eso habla de que hay ahí en la gente, pues, una necesidad realmente que tiene que ser atendida, ¿no? Y yo creo que de lo más importante que hizo Eduardo en México fue la tremenda labor de difusión musical, cultural, emprendida sobre todo en la UNAM, que entonces se formó el gran público que hubo en México, en la Ciudad de México, durante muchos años, gracias a ese trabajo que iba con la Filarmónica de la UNAM a muchas facultades y tocaban de todo, los conciertos de Brandenburgo de Bach, y tocaban obras de Edgar Varese, y tocaban obras de Messiaen, tocaban obras de Beethoven y de todo tipo de color y sabor, ¿no? Y ahí estaban los muchachos universitarios ávidos, ¿no? Y entusiastas por esa oferta que les hacían en aquellos años, algo que ya desapareció desde hace mucho tiempo y que es una desgracia porque claro, esas instituciones como la FUNAM o la Orquesta del Polio, qué sé yo, son para ayudar a formar a las generaciones de universitarios y se dedican a hacer trabajo por fuera. Bueno, ni modo. Son las cartas, pues. Ascarita de Morita le pregunta, ¿usted le da libertad de interpretación a sus músicos? Pues no sé qué sea eso. La interpretación como tal no existe. Es un problema que primero hay que dilucidar. Es decir, o a menos que se defina qué se entiende por interpretación. Muchos piensan que interpretar es hacer lo que uno le da la gana. Y es generalmente lo que se aplica. Y eso no es. Yo lo que trato es de explicar, hacer entender, inducir cuál es el sentido de la música, hacia dónde va, cómo nos va llevando de un pasaje a otro, y que sea el músico el encargado de configurar eso. Yo no lo puedo hacer, yo no estoy tocando ningún instrumento. Entonces, mi responsabilidad es hacer una labor, dijéramos, de convencimiento quizá, para que se acepte esto que he planteado y que podamos llegar todos a esa confluencia. Esto nos regresa al inicio de la conversación. ¿Por qué no barítono? ¿Por qué no instrumentista? ¿Por qué director de orquesta o director musical? Yo estudié canto, en efecto, y de hecho tengo ahí unas grabaciones históricas que no las quiero compartir porque me da pena. Pero en mis años de juventud, María Elena, en la época de Princeton, pues yo ingresé, era de los barítonos principales en la pequeña compañía de ópera de Princeton. Llegamos a montar escenas de óperas como Bohemia y otras óperas.
E incluso con esa misma compañía se montó el estreno mundial de una ópera de una joven compositora que estudiaba en la Universidad de Filadelfia, ¿no? Y que era alumna de un compositor muy famoso de aquella época, que era Vincent Persichetti. Y ella compuso una obra que se llamaba Entre la sombra y el sueño, en donde el papel principal era un barítono, y me lo asignaron a mí. Yo fui el barítono que cantó el estreno mundial con orquesta y con escenografía y demás, allá por el año que sería 75, si no mal recuerdo, ¿no? Y cuando llegué a Salzburgo, incluso, como dije, fui aceptado en la carrera de canto. Pero un día mi maestro de canto en Salzburgo, que era era un húngaro, Andor Kaposi, había tenido una gran trayectoria como cantante de ópera. Al finalizar el primer año de estudio me dice: a ver, Sergio, quiero hablar contigo. Mira, estoy hablando con tu maestro de dirección y he estado observando lo que estás haciendo todo este año. Nosotros llegamos a la conclusión, me dijo, de que tu camino está en la dirección y no en el canto. Yo te sugiero que te concentres en la dirección. No te estoy prohibiendo nada, pero, o sea, esto es tan exigente, tan complejo, que hacerle un poco de todólogo como que no es muy fácil, ¿no? Y me puse a pensar y decidí aceptar esa propuesta. Incluso hice todo un show porque empecé a dar creo que 2 o 3 recitales de despedida de la carrera de canto, ¿no? Entonces organizé un concierto en un castillo donde era la residencia de estudiantes, que era el castillo donde se había filmado parte de La novicia rebelde, ahí en Salzburgo, el castillo Fromburg se llama todavía. Entonces organizé un recital de canto y canté ahí unas cantatas de Telemann para barítono y ensamble de cámara, y canté el ciclo de canciones Dichterliebe de Schumann, que son creo que 17 canciones en la versión para barítono. Y creo que canté también las 4 canciones serias de Brahms, que son del último que escribió Brahms, muy, muy difíciles. Y pues ya con eso me despedí. Ahora, cuando estuve yo en Salzburgo, sobre todo estudiando canto, estaba yo enfermo todo el tiempo. No sé, por neuras, qué sé yo, porque pues, había 6 meses de nieve y todas esas cosas, ¿no? Y entonces la pasaba enfermo, cada rato estaba yo con tos y garganta irritada y no sé qué. Y el día que dejé de cantar se acabó todo eso. Era psicológico el asunto. Su destino era ser director musical. Sí. Pues por lo visto, sí. Bueno, Sergio Raúl López, periodista, le manda saludos y dice, qué precocidad la suya, que ya desde la Escuela de Música Sacra conocía obras de compositores del siglo XX. Pues bueno, era parte de la formación. O sea, de hecho, cuando yo estaba estudiando aquí en México, en el Departamento de Música Sacra del seminario, escribí mis primeras piezas, que eran motetes para coro a capela. Y por eso el año pasado la Sociedad de Compositores de México me reconoció los 50 años de trayectoria como compositor musical. O sea, siempre he estado metido en esas cuestiones incluso ya en esa época, cuando yo estuve aquí en México en el seminario estudiando música, pues montamos obras, de hecho, complejas que ya no se ha vuelto a montar en esa escuela desde entonces. O sea, la Pasión San Mateo, la Pasión San Juan, el Oratorio Elías de Mendelssohn, motetes de Bach, cosas de esa naturaleza que hoy en día, pues no, eso ya en los últimos 30, 40 años no se ha vuelto a poner ahí. Claro, teníamos unos maestros realmente fantásticos. El director entonces era alguien que había estudiado incluso en Princeton, en Westminster, y por eso yo me fui a Princeton, porque vi que ahí había una formación extraordinaria. Uh-huh. Y cuando yo dirigí estas obras de Penderecki, de Messiaen y Stravinsky, tenía yo 22 años allá en Princeton. Y claro, había que estar estudiando ahí día y noche hasta lograr, llegué a hacer los ensayos de memoria. O sea que pues fue una gran alegría hacer eso.
Bueno, Lupita Medel le pregunta, bueno, le pide que si podría platicar algún momento de emoción en un concierto o clase. ¿Concierto o clase? O clase. Sí. Bueno, pues hay una infinidad tremenda. No sé, me temo que de alguna manera hablar de esto es hablar demasiado de mí mismo, ¿no? Cuando lo importante es hablar aquí de la música, en todo caso, ¿no? Pero recuerdo una clase que estaba dando de música de cámara hace ya que serían como 12 años, algo así, en la Facultad de Música. Y estábamos montando con un violinista y un violonchelista una pieza enigmática, hermosísima, o sea, para violín solo y violonchelo solo, de Alfred Schnittke, un compositor del siglo XX, grandioso compositor, letón. Yo lo llegué a conocer en Salzburgo porque era muy amigo de Guidon Kremer. Y esta pieza tiene una característica de que siempre tanto el violín como el cello están tocando de manera simultánea en dos cuerdas, pero cada cuerda de una manera diferente, porque lo que hace, lo que explora y lo que explota a este grandioso compositor es el juego de los armónicos, como parte de una construcción dramática de la pieza. Y va pasando de una cuerda a la otra. Es decir, tanto el cello como el violín tienen 4 cuerdas y van pasando de la más grave a la más aguda. Y siempre combina una cuerda con otra cuerda tocando en armónicos, o sea, sonidos muy etéreos, muy transparentes. Y llegó un momento en que, claro, había que empezar primero afinando bien los instrumentos, porque para que los armónicos funcionen, los instrumentos tienen que estar perfectamente afinados, de tal forma que al vibrar las cuerdas se complementen los armónicos y produzcan una sonoridad increíblemente seductora. Y en cierto momento, pues había que tocar un acorde ahí, que cuando yo estudié la pieza dije, bueno, aquí se anotan dos voces, pero deben sonar cuando menos 6, si no es que 7 sonidos, aunque se toquen nada más 2. Es decir, por efecto de la reverberancia, de la repercusión sobre los armónicos, ¿no? Y entonces estuvimos, vamos a decir, hurgando en eso, ¿no? Con los muchachos, y fue para mí un momento extremadamente emocionante cuando lograron escuchar lo que estaban tocando, esa cosa tan inaudita de tocar 2 cuerdas y escuchar 6 sonidos diferentes con solo 2 cuerdas. ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno, sí es posible. El compositor debe saber lo que está escribiendo, ¿no? ¿Por qué lo está escribiendo? Y el ejecutante debe saber cómo abordar eso, ¿no? O sea, yo he escuchado esa pieza en muchas ocasiones y ni enterados están los pobres porque pues así los educaron a tocar notas y acabó la historia, no a buscar lo que está detrás de las notas, ¿no? Y eso para mí, o sea, fue un momento extremadamente emocionante porque vi como a los muchachos les abrieron los ojos así de lograr un descubrimiento que jamás imaginaron en sus vidas, ¿no? Sí. Y una última pregunta de quienes están siguiendo esta conversación. ¿Qué opinión le merece el director Valery Gergiev? No sé si estoy pronunciando bien. Gergiev. No. Sí, Gergiev. Bueno, sí, Es un exacto. director protegido de Putin, ¿no? Sí. Sí, de hecho le ha construido un nuevo teatro Mravinsky ahí en San Petersburgo, que es una preciosidad de teatro, con todas las de la ley de modernidad teatral y etcétera. Pero no hablo de estas cosas, es una cuestión de respeto, ¿no? No tengo yo por qué criticar a nadie, no soy oráculo en ese sentido, sino que el mundo es lo suficientemente grande y todos cabemos en él, mientras estemos aquí, pues, ¿verdad? Pues yo que ya he hecho una gran carrera y yo no discuto para nada. Yo, desde luego que en ese sentido respeto lo que cada quien hace y que sea la historia
el público o qué sé yo, los que decidan esas cosas. Maestro, antes de despedirnos, porque ya esta conversación ya lleva, vamos para 2 horas, fíjese. Maratónica, Mariana. La pandemia ha interrumpido la vida concertística. ¿Qué reflexión le merecen los conciertos vía streaming y la dirección de orquestas y coros a distancia? ¿Usted ha dirigido músicos a distancia? No, yo creo que eso es una falacia total. Eso es por el momento una necesidad que surge de la situación actual, pues, sobre todo para que de una u otra manera la gente tenga algo que hacer. La música vive, pues, en el espacio en que se toca. No se puede hacer música si uno está tocando aquí o está tocando en Culiacán, está tocando en qué sé yo, en diferentes acústicas, en diferentes situaciones, pues, de otra índole. Y el fenómeno de la música, que como decía, es un fenómeno siempre nuevo, ¿no? Se tiene que dar y solo se puede dar en el espacio acústico en donde se esté tocando. Por eso las grabaciones, así sean las mejores del planeta, no pasan de ser simples documentos de un momento dado, ¿no? Y yo no puedo entender cómo alguien puede decir que esta grabación es la modelo para todos los ejecutantes, qué sé yo. Es como si alguien se atreviera a decir, y perdón, no quiero que nadie se vaya a escandalizar, que X película pornográfica es el ideal, que todo el mundo se debe comportar así como en esa película pornográfica. Es decir, es absolutamente idiota pensar de esa manera. La música existe solo en el momento que se hace y en ningún otro momento. Por lo tanto, la exigencia de la entrega total a la música debe estar presente ahí 100%, y que sea una entrega veraz, es decir, no interponiéndose a la música. Maestro, en la vida hay proyectos que se logran y hay otros que se truncan. En su caso, ¿cuáles no ha logrado hasta ahora? ¿Cuáles no he logrado? Sí. Bueno, ya lo mencionó usted de alguna manera. Ahorita estoy con un pleito ante la arbitrariedad de la directora de la Facultad de Música, que sin tener ningún solo argumento rescindió mi relación laboral con la UNAM, y eso me llevó a entablar, contra mi voluntad, una demanda laboral contra la UNAM. Ese es un proyecto trunco. Ya mencioné los dos ejemplos espectaculares que se lograron con el rendimiento en Berlín en 2 ocasiones ante públicos tan maravillosos como de un festival internacional de las mejores orquestas sinfónicas juveniles del planeta. Pero no solo ahí, o sea, hay muchos documentos que he compartido en YouTube de otros conciertos con la Orquesta de Jóvenes de la Facultad de Música, y que muchos, bueno, lo han comentado, otros pues ya quisieran varias orquestas profesionales de México tocar así, o sea, con esa entrega, con esa honestidad artística, ¿no? Que es algo que todos aspiramos pues llegar a eso, y que a veces lo olvidamos por diferentes razones. Bueno, ahorita por este momento, y yo espero realmente que no dure mucho más, ese es un proyecto trunco. Y digo un proyecto trunco porque sí tengo mucha esperanza, mucha fe y muchos deseos de trabajar con la juventud talentosa de México, que no es poca, y que es donde veo el futuro musical del país. Ahí está nuestra futura riqueza musical, de altos vuelos. Y yo hago votos porque la justicia llegue pronto y se pueda retomar este camino. Maestro, pues muchas preguntas se nos quedan en el tintero, pero yo no sé si usted tiene alguna reflexión final, porque pues estamos ya llegando al final de la conversación. Pues yo le decía, yo agradezco esta posibilidad de salir al mundo, vamos a decirlo de esta manera, en este contexto de la pandemia. Espero no haber aburrido a nadie con estas pues intervenciones mías, pero sí insisto en un punto. Estoy convencido de que tenemos en México una enorme cantidad de talento musical.
Y claro, yo quisiera que ese talento musical primero asumiera para consigo mismo la responsabilidad de ese talento, porque tener un talento implica también tener una responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Qué debe hacer uno con cualquier talento que tenga? No es para tirarlo por la borda. Es como tener en las manos, en uno mismo, un enorme capital. Con frecuencia veo que los muchachos, quizá pues desilusionados por el contexto, los jóvenes directores que estudian con seriedad y todo, pues no pueden estar contentos porque vean que papanatas extranjeros o muy mediocres los contratan y les pagan 18,000 o más dólares al mes, ¿no? Y se paran porque no puedo decir que dirigen una o dos veces al mes ante las orquestas que los contrataron. Y entonces, si es el caso, pues, ¿por qué no cerramos las escuelas de música si va a ser esa pura contratación? Entonces, yo lo que creo es que primero que nada, el talento debe defenderse a sí mismo. Y la mejor manera de defenderse es a pesar de todo, mantenerse en esa integridad de prepararse para estar siempre bien. Es decir, en términos óptimos, en términos de excelencia artística, independientemente de lo que pase alrededor. Una vez que esté garantizado, se puede pasar al siguiente punto. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Yo los arengo, los culmino a todos a que vayan por ese camino. No todos han tenido fortunas. Yo he tenido mucha fortuna en, digamos, tener estudios que fueron posibles gracias a becas que me permitieron, pues, concentrarme en ese estudio. Pero también respondí con esos reconocimientos que me dieron, que siempre fueron con los más altos honores en mis estudios. Y que por eso el día que me entregaron el diploma con mención honorífica en Salzburgo, al terminar la carrera de dirección orquestal, el propio rector del Mozarteum me informó que me ofrecía la dirección titular de la orquesta de esa institución, en la que yo ni había soñado siquiera. Bueno, por algo debe haber sido, ¿no? No creo que haya sido un capricho así arbitrario y sin sustento alguno, porque hubiera estado poniendo en riesgo su propia rectoría al rector, ¿no? Y yo respondí con creces. Tuvimos 4 años grandiosos, conciertos con Henry Schering, que fueron históricos, con Guidon Kremer, y otros más, con obras que nunca se habían tocado en la historia del Mozarteum. O sea, la Heroica fue una cosa grandiosa, y así otras, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo quisiera dejar, pues, como una inquietud aquí, y que cada quien asumamos. Si nosotros hemos decidido ser artistas, músicos, lo hemos decidido en el contexto de una decisión tomada en libertad. Nadie nos ha obligado a asumir este oficio o esta dirección en nuestras vidas. Pero el hecho de asumir esa decisión en libertad implica asimismo la enorme responsabilidad de hacer que eso suceda, de que en efecto llegamos a ser músicos de óptimo nivel, competitivos aquí y fuera de México. Y sé que lo podemos lograr. Creo que puedo decir yo mismo que puedo ser en cierta forma testigo de eso en mi vida. Y lo que hicimos, perdón que hiciste en ello, lo que hicimos con esos 2 conciertos en Berlín con los jóvenes de la Orquesta de la Facultad de Música, son otras pruebas fehacientes de esa posibilidad. Pues maestro, muchísimas gracias. Ha sido muy generoso en todo este tiempo, en sus comentarios. Durante toda esta transmisión ha estado apareciendo no solo las preguntas de nuestra trivia, ahorita también colocamos la información de su página, de su blog, donde pueden conocer más sobre este importante director de orquesta. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles que hayan seguido esta conversación. Espero que haya resultado de su interés. Les recuerdo que cada jueves tendremos una conversación con un invitado distinto, una agenda variopinta de temas. Y bueno, la información de nuestra siguiente conversación va a ser con una maestra de danza, ex bailarina, autora del libro Lo bailado nadie me lo quita,
Solange Lebourge. Así es que nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias y hasta la próxima.